Bienvenidos a la mesa redonda de nutrición 2.0. Me gustaría presentaros, bueno, vamos a hacer esto más en por casa porque ya que somos casi todos conocidos, nos presentamos casi todos. Las ponentes el ponente que invitamos tienen todos que ver evidentemente con nutrición. En primer lugar me gustaría presentaros a Yoyengo. Ella es, que me lo repase correctamente para no ver luego la bellísima persona. Es dietética y nutricionista por la Universidad de Georgia en Estados Unidos. Es máster en salud pública, especializada en salud internacional por la Boston University, también en Estados Unidos. Ha sido profesora agregada en el Centre d'Estudis Superiors en Nutrició i Dietética por Barcelona. Ha participado en una infinidad de proyectos relacionados con el tema de nutrición. Colaboró con nosotros en PIPS, ¿verdad? Si no me equivoco. Es bailadora de flamenco profesional. Y bueno, si te gustaría añadir algo. Y nos va a dar un poco la visión global de la nutrición en temas de salud, que es necesario, y cómo aplicar nuevas tools. Por otro lado tenemos a Purificación García Segovia, del grupo Cuina. La mayoría de los que estamos aquí ya la conocemos porque ha participado con nosotros en muchos proyectos de nutrición. Además, ella es licenciada en Ciencias Biológicas, es especialista en bioquímicas por la Universidad Politécnica de Valencia en Tecnología de Alimentos y dirige el grupo Cuina. Ha participado con nosotros con el NutriTrainer, con Oasis, con Pips, fue la primera vez, ¿verdad? Y bueno, si tú quieres añadir... En Healthy Marketing algunas cosas, era como también... Yo creo que conocí a Teresa cuando era el primer año de becaria. El primero no, pero casi. No, sí, o por ahí, ¿no? Era... Sí. Acabas de terminar el proyecto final de carrera, estaba haciendo yo mi tesis, Bueno, yo lo único que me gustaría... De hecho, a Joy la conocimos porque le preguntamos a Puri, oye, ¿con quién podemos hablar? Pues me gustaría daros las gracias porque siempre habéis contado con nosotros, que bueno, eso es de agradecer. A veces en la universidad la colaboración en el interior de casa no es tan fácil como en el exterior. Y eso es honra. Sabéis que cualquier cosa que nos proponéis siempre estamos dispuestos a trabajar con vosotros porque realmente creemos que hoy en día, en el momento en el que estamos y conforme también, no solamente por la realidad social que vivimos, ¿no? Sino también por lo que nos llega, el tener cualquier cosa sistematizada, y más en el tema de las redes de comunicación, sociedad de la información y la comunicación, pues es importante, y en el caso de la nutrición mucho más, es una forma muy fácil de llegar a mucha gente. Pues hacen a través de la radio, como los de Canarias, que tienen un programa de radio fantástico que era para enseñar nutrición, llega a mucha gente, pero yo creo que hoy en día la situación es la cosa, las redes sociales y sobre todo. Gracias. Bueno, ella es quizá la más desconocida para nosotros. Es Piedra Coscolla de la cooperativa ANECO, que tiene sede en Valencia y distribuidora en toda España y Europa, ¿no? Ella es no sé si decir directora, no me dejas de la iniciativa. Es una iniciativa preciosa que se llama Cultivamos Futuro, además de mesa directiva, de miembro directivo de la iniciativa 5 al día. Entonces ellos, a pesar de que son cooperativa y tienen ese interés de marketing, pues luego os mostraremos el vídeo en qué consiste. Están muy interesados en promocionar hábitos saludables a través del consumo de frutas y verduras. Y tienen un caso de éxito, que es esta iniciativa Cultivamos Futuro, en el cual han conseguido en un año incrementar el consumo y mejorar la alimentación de niños
y de sus padres, que también es vital. Al final es importante que el padre sea el primero que tenga los hábitos saludables para transmitirlos al niño, y además es promotora también, bueno, a partir de esta iniciativa, del caso del método Buquet, que luego nos lo va a contar. ¿Vale? Bueno, si tú quieres, ella es licenciada en Ciencias Económicas y máster en Marketing. Y bueno, nos va a dar la otra versión de, nosotros somos todos tecnólogos o nutricionistas, entonces ella nos da un poco la visión más de comercial del mercado. Gracias, Ana, por permitirnos participar y contar nuestra experiencia y hacerlo un poquito más extensivo hacia otro público que a su vez nos ayudará también a extenderlo. Muchas gracias por venir. Aquí tenemos al chico, que es Samuel Martín, también me lo tengo que leer porque tampoco lo conocía. Es de Medtronic Ibérica, es megatécnico en telecomunicaciones, informático, ingeniero biomédico, por la Universidad Politécnica de Valencia, Universidad de Valencia y la de Navarra, ¿no? O sea, desde 2010 trabaja para Medtronic como consultor asociado, ¿no? Servicios técnicos, y trabaja en proyectos asociados a diabetes, a gestión de crónicos. Y le pedimos que participara, sobre todo para darnos esa visión de cómo se gestiona la nutrición en casos específicos, en casos concretos de diabetes, hipertensión, y nos va también a explicar su caso de éxito, que es el conocido también por nosotros, TAP. Bueno, la última asistente era Rebeca González, que tristemente ha tenido un problema alimentario y no puede asistir, y le he pedido, porque ella es experta en todos estos temas, además tiene ideas fabulosas, a nuestra querida coordinadora Teresa, que ella también es ingeniera de telecomunicaciones, tiene un máster en MBA pero bueno, ella seguro que nos aporta también numerosas ideas. Además ha trabajado también en 1000 proyectos de nutrición y siempre está dispuesta a echar un cable en estos temas. Y luego, bueno, presentaros aquí también al resto de asistentes, ya que os presentáis. José Luis, Juan. Ellos dos, bueno, José Luis trabaja con nosotros como, bueno, mejor os presentáis vosotros en este caso y contáis exactamente lo que hacéis, para así no me meto la pata. Bueno, soy ingeniero informático y trabajo coordinando algunos proyectos de la parte más técnica, que sería la parte de arquitectura de los sistemas. Bueno, soy Juan, yo soy ingeniero informático y ahora mismo mi trabajo consiste en de sistemas a través de la web, y previamente había participado en algunos proyectos internacionales como SETIPS o principio de bases, comprando las bases de datos y sobre la estructura de cómo reclutar esos datos. María, trabajo en el área de salud interesa. Soy José Enrique, soy ingeniero de telecomunicaciones. Voy a estar anotando las conclusiones y yo trabajo en investigación, pero más relacionado con la Soy María Juan Navarro, ingeniero de telecomunicaciones, y trabajo también con Teresa en el área de salud. Y bueno, actualmente estoy en un proyecto de IT que va un poco más destinado al entretenimiento de negocio con Secure Games para los niños, pero también trabajé en el proyecto Breve que iba pues de prevención de enfermedades. Está más lanzado en este tema. Bueno. Perdóname. Si venís de abajo me habéis visto, soy Nacho Basagoiti, soy director médico de Itaca, que se ve lo cuando quiero decir mucho, sino que soy el único médico del grupo. Y llevo la parte de internet y salud ya desde hace muchos años. Eso quiere decir que las cosas que digamos las va a estar pillando a la red, a la blogosfera, o sea que no penséis que somos muy pocos y eso no va a salir al mundo, porque tiene más muchos seguidores en ese mundo y entonces se van a distribuir las conclusiones de forma. Bueno, yo soy Víctor, soy
soy ingeniero informático y he trabajado en Oasis, encargado de desarrollo de transición de nutrición y con colaboración con ATA. Más o menos todos aquí estamos un poco relacionados. Unos por unas cosas y otros por otras, pues tenemos intereses parecidos. Bueno, primero de todo, ¿por qué la mesa redonda Nutrición 2.0? Personalmente, que he estado participando en varios proyectos, me da la sensación, o bueno, te pones a diseñar aplicaciones, parece que quedan fabulosas y luego a la hora de la verdad llegan al usuario y no tienen la aceptación que esperamos. No sabemos si porque el foco no es el adecuado. Por ejemplo, explico el caso del Nutritional Advisor, que luego vais a ver. Diseñamos una aplicación fabulosa para el anciano, creamos un gestor nutricional también técnicamente fabuloso y luego lo ponemos en los pilotos y pues no lo usan. ¿Por qué no lo usan? O sea, son este tipo, o sea, tenemos una serie de challenges, la palabra en castellano es mismo, de retos que abordar en estos temas. Luego el tema, por ejemplo, cultural también es un reto que afrontar. Creamos unas bases de datos estupendas, las creamos desde aquí y luego te das cuenta que vas a intentar aplicarlas a Lituania y de repente pues no tiene absolutamente nada que ver. Total, que nos damos cuenta que sí, somos muy técnicos y lo hacemos genial, pero necesitamos acercarnos al que al final va a ser el consumidor, el usuario o el paciente, o en este caso pues el nutricionista, que es el que va a usar las aplicaciones. Entonces es un poco el sentido de esta mesa redonda. Traer aquí a los expertos en los otros campos para que nos den un poco nuevas ideas y ver cómo al final podemos tener casos de éxito en nuestra materia. El primer punto a discutir, me gustaría que empezase Joy, ya que es experta en esta visión holística y también Teresa, es un poco el potencial de las nuevas tecnologías para fomentar hábitos saludables entre los usuarios. Esa visión holística como parte fundamental de la salud, es decir, el usuario, los que han trabajado en Preve, es el coproductor de su propia salud. Y es fundamental que adquiera unos hábitos nutricionales desde el inicio para en cierta medida llegar a la vejez de forma saludable, ser más independiente, tener una calidad de vida alta y que al final nos genere, por supuesto, menos a todo el sistema, nos gaste menos gasto. Básicamente es esa cuestión. Pero claro, ahora llegamos en que las personas no tienen esa conciencia de lo que está pasando. ¿Cómo podemos? Mi pregunta sería cómo podemos emplear las TICs para concienciar, para fomentar. Y no sé si alguna de las dos quiere iniciar un poco esta sesión. Le doy la palabra a ella. Para empezar, yo creo que esta una cosa ilustrativa, las palabras Apple, BlackBerry y Orange ya no tiene connotación alimentaria, ¿no? Es tecnología, entonces de ahí no, en serio. Quiero desayunar esta mañana antes de ir a casa. Bueno, es un poco, los estudios de opinión son un poco así. Espero en los niños. ¿Por qué nos cuesta tanto seguir un hábito que sabemos que tenemos que hacer? No lo hacemos. ¿Por qué no? Los trabajos de e-health hay muchos valores, tiempo, incluso la parte cultural. Yo he venido aquí y en España todos los nutricionistas dicen tienes que comer una fruta, un lácteo y un cereal. Yo pensé, ¿por qué? En mi país de origen era arroz con pescado, ¿no? Arroz tres. Entonces, es un poco cultural, lo que tienes al alcance, si tienes tiempo, si estás motivado, un montón de cosas. Entonces, yo creo que los tics aquí, básicamente cuando quieres cambiar conducta, tienes que afectar los conocimientos, parte de actitud, motivación y las habilidades. Y aquí los tics tienen mucho que ver para intentar facilitar mejoras en cada uno, ¿no? Tenemos una sobredosis de información, de nunca, para
poner la piel bien, dieta para alergias, como demasiada información. ¿Cómo podemos llegar a la información que necesitamos cuando necesitamos? Consideramos que es válido, si es una discusión de antes, ¿no? Y cuestión de tiempo, nadie tiene tiempo. Hay muchas cosas. Y yo sobre todo la parte de hacerlo más digerente, porque somos todos tecnocráticos, ¿no? En nuestros campos. Y, por ejemplo, todo el mundo habéis visto la pirámide, ¿no? De la alimentación. Podéis identificarlo, pero ¿sabéis? ¿Podrías explicarlo a tu madre explicarlo a su vecino? Eso es la parte que falta. De lo más entendible, de lo más cercano. Creo que aquí, por la manera en que podríamos aplicar los TICs en la transformación de información que sea entendible por cultura, por idioma, por nivel de educativo, por situación de salud de la persona y motivación. Privado de dónde está esta persona en su grado de motivación y adecuar la información y el consejo a este grado de motivación. Si no está preparado, no le vas a dar pasos en detalles de cómo cambiar. Tiene que ser en su nivel. Para empezar. Bueno, aparte estoy de acuerdo con lo que he dicho yo creo que está claro que es un tema muy complicado porque sobre todo tiene mucho que ver con el estilo de vida preferido, ¿no? de las personas. Tú quieres vivir de una manera y no quieres vivir de otra. Entonces, que te convenzan de vivir de otra, cuesta. O sea, porque tú no quieres, es que es un hecho, aunque esté mal. Entonces, sobre todo en cosas como la nutrición, que los efectos no se ven muy a corto plazo y además sabes que, bueno, tampoco es exacto, ¿verdad? Entonces, es una cosa que cuesta mucho. Yo creo que uno de los factores clave, se han dado pasitos, pero yo creo que no se han dado el salto disruptivo realmente, es la personalización. Está claro, como muy redundante, pero yo creo que sí hay que seguir por esa línea hasta que consigamos, y eso pasó pues, con los móviles, con no sé qué, o sea, hasta hace poquito todos teníamos un móvil tonto, ahora todo el mundo tiene un iPhone y está encantado y todo el mundo lo usa, las personas mayores, y ya es algo normal. La penetración de móviles en países desarrollados es bestial, y dices, ¿cómo es posible que todo el mundo tenga móvil? Y tienes ahí las imágenes y los números que... Entonces hay un momento que hace como clic y consigues dar un paso suficientemente, lo que se llama innovación disruptiva, que es lo que te permite pasar de una cosa que tenía muy poquito tal a una cosa que se extiende. Entonces yo creo que la nutrición, aunque llevamos años y años dándole vueltas junto con las TIC, hay que seguir intentando personalizar, porque yo creo que ahí está la cosa. Cada uno tiene sus razones personales por las que no ha desayunado esta mañana, o si ha desayunado o ha desayunado una cosa concreta o la otra. Entonces, la única forma de conseguir cambiar es que te den algo a ti que te pueda motivar personalmente, ¿no? Que te pueda cambiar tu percepción. Puede ser un problema de que no sabes cuáles son realmente las implicaciones, puede ser un problema de que no te funciona, pues es que no lo sé, hay muchas opciones, pero yo creo que una de las cosas que puede ayudar más en la tecnología es en el tema de personalizar y no es fácil, tiene muchos matices, hay que meter muchos componentes intuitivos que son difíciles de representar en sistemas de información, por ejemplo la cultura, la sociedad, las relaciones entre las familias, las relaciones con las otras personas, y cómo eso te afecta y cómo eso te hace cambiar o mantener unos hábitos. Pero yo creo que hay que seguir luchando por hacer cosas que hagan la vida más sencilla a las personas, lo más parecido posible a lo que les gustaría hacer, pero que mejoremos el compliance o la adherencia y la actividad física o cualquier otro, es un poco general de los estilos de vida. En este caso, suelo matizar que como productor no está solo el usuario, también pensad en que la publicidad en la televisión, entes públicos, tal, tienen un factor también importantísimo que en cierta medida es lo que hablamos el otro día de la dieta Duncan, que tiene una repercusión y de repente parece por decir Duncan o por ahora cualquiera, y mañana será ¿no? Exacto, entonces, ¿cómo combatimos en cierta medida eso? O sea, pero yo creo que un poco el tema es, está claro que hace 5 años, más de 5 años, no, pero hace 5 años luchábamos desde el punto de vista nutricional
solamente comer melocotón durante 3 días para adelgazar 5 kilos en una semana. Si usted con tener una dieta equilibrada, claro, lo que es lógico no es motivador. Lo lógico no te motiva. A ti lo que te motiva es decir, si me paso 3 días comiendo melocotón, estoy a adelgazar 3 kilos. Claro, evidentemente que debe pasar. Y si no comes nada, también. Pero la letra pequeña no pone las cosas. Claro, exactamente. Pero depende para quién, porque no es todo el mundo la adelgazamiento y motivación. No, pero el Sea caso rápido. de la nutrición, yo creo que es lo más llamativo. Caso del colesterol, por ejemplo, por no hablar solamente de pérdida de peso. Si tú a alguien le dices, no, es que no puedes estar consumiendo productos que tengan alto contenido de colesterol, porque no hay una asociación directa entre el hecho de que solo el consumo de productos con alto nivel de colesterol te va a producir niveles altos de colesterol. Pueden haber motivos genéticos, que da igual, aunque no comas nada de grasa, puedes tener o lo justo, puedes tener niveles altos de colesterol. Pero claro, es que tú no te levantas una mañana y tienes colesterol. ¿Ves? Me levanto hoy y tengo colesterol. Ayer no tenía y hoy sí. Entonces, es el tiempo que estás invirtiendo en tu vida dedicado a generar todo ese sistema. Y eso, como es a largo plazo, cuando tienes 25 años, entonces tu motivación dice, bueno, es que voy a motivarme en comer menos productos que puedan generarme dentro de 15 años colesterol, porque sí que habrá un día que me levante y tenga más colesterol, un mes que vaya a hacerme la revisión y tenga el colesterol más alto. Entonces, claro, cuando tú tienes un joven delante y le dices, vamos a ver, ¿por qué te estás comiendo todo el día chorizo? Que está bien, que tomas chorizo, que no hay que quitarlo, ¿no? O chorizo bacon o cualquier otro tipo de cosas, o panceta directamente. Está bien que te lo comas, pero no puedes dedicar tu dieta a consumir solamente este grupo de alimentos, o sobre todo este grupo de alimentos dentro de 40 años. Cuando tengas 40 años, no sé, cuando tengas 40 años, pasado mañana. Pero eso no lo es. Entonces la motivación, ¿cómo encuentras el enganche de motivación de cada uno de ellos? Cada uno de ellos tiene una motivación. Pero por lo que decías de los teléfonos, al final no hay 1000 modelos de teléfonos, o 7 millones de modelos, 7.000 millones de modelos de teléfonos. Hay los perfiles básicos, exactamente, es decir, los perfiles básicos, los que cuando cualquier estudio psicológico te dicen el perfil básico de cualquier usuario de cualquier cosa, pues son estos. Los avanzados, los que le gustan más las partes más avanzadas, los que les gustan las cosas tradicionales, es buscar esos modelos básicos. Luego, en cada uno de esos modelos sí que hay que buscar un poco más de diferenciación. Lo que yo lo quiero negro, yo lo quiero blanco. Pero bueno, es como un equilibrio entre la resolución absoluta, que es imposible, y qué es lo que suficientemente personaliza, suficientemente simplifica la vida para que se extienda su uso, para que realmente digas, oye, va. Y todos hemos vivido alguna situación de eso, todos hemos conseguido cambiar alguna cosa en nuestra vida que originalmente no hacíamos por alguna razón, la que sea, por alguna situación o porque me han puesto al lado una tienda de productos, no sé qué, me he aficionado a algo, yo qué sé. Entonces, las razones son a veces súper tontas. Lo normal no es que tú tengas Hay gente con una gran voluntad y con una gran concienciación, pero esos son los menos. Esos ya están solucionados, no hace falta montar una aplicación para nada, si ellos ya lo hacen. El problema es toda la gente, igual que la gente, los pacientes, ¿no? Si tú tienes un paciente que es absolutamente compliant, o sea, hace perfectamente todo el tratamiento y su enfermedad se regula perfectamente, porque tiene un caso que tal, pues hijo, ya está bien, cuidado, pues, te quedas si te pasa algo agudo, pero no es el target. El objetivo del resto de personas, que somos todos, la ventaja de la nutrición es que siempre es profesional y usuario. Claro, yo creo que tiene que ser, a ver, cuando hablamos de motivación, si tú tienes algún tipo de feedback de lo que estás haciendo, esto motiva. Pero claro, justo el tema de cómo evaluar la dieta es muy complicado, porque base de datos de composición de alimentos, raciones, entonces eso es un gran reto. Creo que ahora están en el mundo de epidemiología nutricional, están intentando hacer, porque hay muchas fuentes de errores. La gente cuando pides lo que comes, te mienten o te subestiman, sobreestiman. Entonces lo más adecuado es registrar al momento lo que están haciendo. Y ahora está desarrollando aplicaciones de sacar fotos. Pero claro, el tema de qué ángulo, volúmenes, entonces esto es un gran área de investigación que necesita tanto para la investigación como para aumentar la motivación del usuario en su gestión y monitorización de lo que está haciendo. Más adelante os voy a exponer cómo con el sistema metado dentro del módulo de gestión de la nutrición pues se aborda un poco este problema
de la motivación y de conocer cuál es el estado actual del paciente y ver lo compliance que está haciendo su dieta o no a la dieta que le prescribe. Posiblemente luego en una demo lo veréis mejor, pero básicamente creemos que está bien diseñado así porque tiene en cuenta un conjunto de variables externas, su medicación, su actividad física, su nivel educativo también, que lo medimos. Entonces sabemos hasta qué punto está continuando la línea, ¿no? que el nutricionista le ha mandado dentro de la línea. Posteriormente os lo mostraré y lo veréis un poquito más avanzados. Bueno, yo quiero hacer un comentario también al respecto. Desde luego cualquiera de los que estáis aquí sabéis más de nutrición que yo, pero yo voy a hablar desde el punto de vista del mercado, ¿no? Porque lo que sí que está claro es que todo el mundo sabe que comer frutas y hortalizas es lo mejor para las personas, pero los estudios demuestran que las tendencias de consumo son dramáticamente a la baja. Entonces, si son dramáticamente a la baja cuando la población se está incrementando, es porque el consumo, desde luego, ya ni siquiera llegan a las medias que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Es que están muy por debajo de este tema. Respecto a esto, yo quisiera hacer un par de comentarios. El primer comentario va en la línea de lo que estaba diciendo Teresa, en lo que yo estoy absolutamente de acuerdo, y es que aunque la gente sepa lo que tiene que hacer, no lo hace porque no le conviene, o porque no le interesa, o porque no le gusta, o porque es contrario a la apetencia que tiene en ese momento, ¿no? Y entonces la industria alimentaria se ha aprovechado de esta circunstancia para recoger todas las virtudes y propiedades saludables que tienen las frutas y hortalizas y pasarlos a su antojo como argumentos saludables de sus propios productos, ¿no? Entonces, lo que intentan es venderle a un señor un zumo que tiene un 1% de zumo y todo el resto son azúcares y agua, como que está tomando vitamina C y como que está tomando un saludable zumo recién exprimido de naranja. Entonces, realmente, ¿qué está ocurriendo aquí? El consumidor sí que quiere tomar frutas y hortalizas porque son saludables para él, pero las quiere de una manera conveniente. La industria alimentaria se da cuenta y se aprovecha de este tema. ¿Y qué ocurre? Que realmente está mintiéndole al consumidor. En estos momentos, en Europa hay un movimiento que está haciendo mucha presión en la Unión Europea para que esto se legisle. Actualmente se acaba de aprobar una ley que en Europa ya lleva varios años. En España se aprobó el año pasado tras muchas discusiones y a mi juicio se ha quedado en agua de borrajas, porque en Europa exigen que todas las alegaciones que se hagan sobre cualquier propiedad nutricional de los alimentos estén aprobadas por un organismo, ¿vale? Un organismo internacional que es válido para toda Europa, ¿vale? Bueno, pues en España no han sido tan duros, y entonces hay muchos intereses aquí en España, como industrias lácteas y tal, que siguen segmentando pues, con productos tipo Danacol, todo esto, ¿no? Que todavía no existen unas pruebas fehacientes de que lo que están vendiendo sea cierto. Entonces en España no han conseguido aprobar la ley de una forma tan rigurosa como en otros países, en los que esta recomendación de que el producto demuestre que lo que publicita es cierto, sea real en España, ¿vale? Eso por un lado. Luego, por otra parte, en este momento se está trabajando en otra iniciativa, y es la de legislar que ciertos productos que anuncian propiedades de los productos, sabor a fresa, que contiene fruta, que contiene hortaliza, que sea real, o sea, que no vendan un producto que digan que es un commodity porque lleva 2 frutas o 2 hortalizas trituradas, y luego, pues eso es mentira, porque es un concentrado o le han añadido aromas, etcétera, y eso no es real. Pero realmente el comentario este viene en la línea en que sí que es cierto que el consumidor está buscando algo porque mentalmente se siente culpable de no seguir una dieta adecuada, porque sabe que eso le va a repercutir en su vida futura y en su calidad de vida a largo plazo, ¿no? El consumidor es absolutamente consciente. Lo que ocurre es que está intentando encontrar esa vía en la que pueda realizar el consumo sin necesidad de sufrir los inconvenientes que en este momento las frutas y hortalizas tienen, que es pues, el preparado, el pelado, este tipo de cosas. Pero volvemos un poco a la misma.
problema, y es que al final nos hemos acostumbrado a unos hábitos rápidos que te hacen que te consumas, en vez de triturarte la fruta o de hacerte tú el zumo, comprar envasado de leche que, pues, diciendo, no siempre tiene. Entonces, las nuevas tecnologías tienen algo que aportar ahí a darle un poco de veracidad al producto que estás consumiendo. Podría ser que tiene dos, o sea, una de las cosas que tenía apuntadas también para comentar en esta línea, y lo voy a decir porque basta con esto, es que yo creo que la aportación de las tecnologías a este campo es multidimensional. Una de las cosas que es lo que comentaba yo, y el poder intentar contribuir a analizar mejor la dieta de la persona, a ver qué tal, la gestión de datos, y luego tenemos también ese del otro lado, esa sería la parte de captura, de saber qué te pasa, hacer una foto, y luego tenemos la parte de intervención o de hacer, que tiene la parte de información, de saber mejor qué es lo que tiene el producto, saber mejor si esto es así o no es así, sobre todo además porque la industria alimentaria nos invade absolutamente con productos con millones de nombres y de cosas, y hasta incluso cuando sabes algo no sabes si es bueno o no es bueno, el Danacol, la leche con calcio, no sé qué, pues claro, leche con calcio de sobra no está para nada calcio añadido. O sí, no lo sé ni yo, o sea que sé un poquito más de esto. Imagínate las personas